Bueno, volvemos ahora para hablar de un tema que tiene que ver con nuestra ciudad y la historia con las distintas enfermedades que circularon. Muchas que eran obviamente respiratorias, muchas eran de fácil transmisión. Y Buenos Aires no siempre estuvo como ciudad tan bien equipada como para poder enfrentar estas pestes. Diego Sigioto, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Acá andamos, muy Hola, bien. Tati. ¿Cómo andamos? Hola, Diego, ¿cómo va? Bien, todo muy bien. Bueno, vos lo decías. ¿Qué pasó? ¿Cómo era la medicina en Buenos Aires hace 200 años? Vamos a ubicar a principios del siglo XIX. ¿Cuántos hospitales había en Buenos Aires? ¿Cuántos? 2. Uno de hombres y uno de mujeres. Pero obviamente no te imagines con grandes salas. Eran lugares bastante pequeños. Es cierto ¿Qué población tenía la ciudad? Más o menos en 1810 había 15.000 habitantes. Bien, con dos hospitales, uno para varones, otro para mujeres. Exactamente. Es cierto que durante las invasiones inglesas hubo lo que se llamó hospital de sangre. ¿Qué es eso? Que eran para atender justamente a los heridos. No se hacían transfusiones en esa época, faltaba todavía un siglo para que eso se pudiera hacer, pero había estado eso temporalmente. Enfermedades que en ese momento se transmitían en Buenos Aires. A ver. Tisis o tuberculosis, tos convulsa, sarampión. Sarampión eran frecuentes las epidemias. Disentería, que era una enfermedad que afectaba a los intestinos. Cólera, fiebre amarilla, la más grave va a ser la década de 1870, la gran epidemia de fiebre amarilla que pasa en 1871. Hablaste del agua. La mayoría de nuestros personajes históricos, los que conocemos de los libros de historia, tuvo alguna enfermedad relacionada justamente con la mala calidad del agua que se consumía en Buenos Aires. Hablemos de ese punto. El agua se sacaba de pozos. ¿Cuándo empieza a haber aguas corrientes en Buenos Aires? No todo el mundo tenía agua de pozo. Agua de pozo tenía la clase alta. ¿Y si no? Y si no, se sacaba del río. ¿Te acordás en la escuela? Directamente. Que estaba el anteojito, el bichiquen, veíamos el aguatero con un tonel, tirado con dos bueyes. Pero sacaban, perdón, en aquella, Dale. Voy a preguntar una asquerosidad, discúlpenme, pero hoy por hoy gran parte de los, ¿cómo se llama? Las deposiciones humanas van al mismo río que se saca el agua. ¿En ese momento era así? ¿O no? ¿O había pozo negro? No había cloacas. Ah, claro. Pozo negro te digo que era un lujo. Claro. ¿Sabés dónde iba toda la calle? Se tiraba. Pero, por eso ahí viene la frase que decían agua va, que en realidad no era agua. No era agua. Y, a ver, cuando hablamos de esto, el tema no es desmerecer a Buenos Aires. Claro. Todas las ciudades del mundo vivían con la realidad de ese momento. Claro. Y en Buenos Aires pasaba eso. El tema de agua va era, bueno, cuidado. Bueno, me contaron, corregime que me vas a corregir y seguramente estoy equivocado, que la costumbre de que las damas vayan del lado de los edificios y no del lado del cordón de la vereda es por si alguien decía agua va, que no las mojaran. Exactamente, eso viene de aquellos años también. Bueno, se repartía ese agua del Río de la Plata. Me vas a decir, pero estaba contaminado. No, en realidad no tenía tanta contaminación como la de hoy, pero estaban los sedimentos que tiene el Río de la Plata. Claro. Eso había que dejarlo decantar, obviamente. Bueno, a pesar de todo, ese agua era la que había, así que era la que había que tomar. Bueno, había una gran enfermedad que era la más contagiosa de aquellos años, que hubo epidemias de muchos años, en los primeros años del siglo XIX, que era la viruela. La viruela se contagiaba mucho, se contagiaba principalmente entre los niños. Llegaba a un punto que se te hacían una especie de ampollas que se llaman pústulas con pus. Y era eso doloroso. Pasaba doloroso, pero además cuando se te secaba, te quedaban cicatrices. Durante muchos años la gente tenía cicatrices de las marcas de la viruela. Claro. Esto se solucionó, por suerte, con la aparición de la primera vacuna en el mundo, que fue en 1796. La inventó Edward Jenner. Ahí lo estamos viendo, justo en imágenes. Un inglés. Y vos decís, ¿cuánto tiempo tardó la vacuna en llegar al Río de la Plata? Como ahora, no. Se tardó 9 años en llegar la vacuna. 9 años en que llegara la primera vacuna creada por un inglés. Creada por un inglés. Obviamente primero se aplicó en Europa. En ese momento el rey de España era Carlos IV, nosotros dependíamos de España. Carlos IV había perdido una hija por viruela. Y el tipo dijo, bueno, a ver, esta pobre gente de América, démosle una mano también, porque obviamente acá había viruela. Mandó un cargamento de vacunas. ¿Y sabés quién fue el primero que las introdujo en el Río de la Plata? Un traficante de esclavos que se llamó Antonio Machado y Carvalho. Epa. Y a ver, vos decís traficante de esclavos y trae la vacuna. Algunos dicen, era un filántropo este hombre, y otros dicen, en realidad, a ver, lo que él no quería... que se le muera la mercancía. De hecho, él vacunó
en un cargamento de esclavos que venían de África, vacunó a 34 y los 34 llegaron sanos a Buenos Aires. Claro. Entonces, a ver, lo estamos juzgando con los ojos de este siglo. Claro. En ese tiempo, bueno, el tipo fue un filántropo también porque trajo la vacuna a Buenos Aires. Hoy es un esclavista, pero en ese momento... En ese momento fue una buena persona y sabés que tuvo una calle en Buenos Aires, cerca del Parque Centenario, que se llama Antonio Machado. Yo pensé que tenía que ver con el poeta español. Ahora sí. Ah. Pero hace 12 años, mirá, con la corrección política de esta época, los legisladores de la ciudad dijeron, no, ¿cómo va a haber un empresario negrero, esclavista? Entonces le cambiaron el nombre. En realidad se llama Antonio Machado igual, pero ahora es por el poeta, el de se hace camino al andar, caminante no hay camino, lo que cantaba Serrat, bueno, pero era por otro Antonio Machado. 9 años la viruela, después sí. ¿Viene alguna otra enfermedad muy fuerte? Sí, pero ¿quién empezó a aplicarla en Buenos Aires? Otra calle de Buenos Aires que es Saturnino Segurola, era un sacerdote. Segurola lo hizo gratis. Mirá, ahí vemos la imagen de él. Sí. Durante 16 años este hombre prestó servicios vacunando. ¿Dónde lo hacía? En su casa particular, en una quinta que estaba en el partido de San José de Flores. Hoy es el barrio de Parque Chacabuco. Ahí vemos un árbol que se lo llama el Pacará de Segurola, en la calle Puan y Gregorio de la Ferrere. Sí. Todavía está en pie. Debajo de ese árbol, él daba la vacuna gratuitamente. Se calcula que 20.000 personas se vacunaron en Buenos Aires entre la década de los primeros años del siglo XIX y la década de 1820. ¿Ese árbol sigue estando ahí? Sigue estando, por suerte, sigue estando ahí. Tati, bueno, ya tenemos varias razones para respirar profundo. Las vacunas no tardan 9 años, en este caso apenas se crearon, a los pocos meses ya estábamos recibiendo algunas dosis acá, ¿no es así? Sí, bueno, una tranquilidad. De todas formas, un problema que tuvimos a lo largo de los años tuvo que ver con el espacio en los cementerios también, ¿no, Diego? Sí, bueno, hay que ver que el que más afectado estuvo por la mortalidad que había en Buenos Aires fue el Cementerio del Sur, pero eso fue por otra epidemia de otra enfermedad que fue la de cólera en 1868. Y después ese cementerio terminó cerrando en 1871 por la fiebre amarilla. Pausa ahí, Dale. Porque la semana que viene vamos a hablar la historia de los cementerios en la ciudad de Buenos Aires, que tienen mucho que contar. Aunque parezca que todo está muerto, hay mucho vivo. Lo digo hoy, en este tiempo, y de verdad no es un golpe bajo, saber que en Brasil hay 3 turnos de entierros por día, donde los cementerios tienen más actividad que los hospitales y donde la India tuvo en un día, 24 horas, 260.000 infectados. No es para asustar, es para tomar conciencia de dónde estamos parados. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes.